supone que dentro del túnel secreto están las bolsas de lona negra con la coca dentro. Esto es una belleza, oye. Allá adentro hay 4 toneladas de coca. Así es. Eso debe valer una fortuna. Pues así pura como está, una tonelada puesta en la calle, ¿qué? Unos $700,000. Pasamos a Estados Unidos, casi el doble. Espérate. ¿Y Sara qué? ¿Este sello qué? ¿A quién se la robaron, ve? Me encantaría participar en el convite. Vos sabés que le apunto al ojo de un palomito volando y le atino. Tú no, pues tranquila, tú te vas a sacar conmigo. Escúchame bien, porque esta vez no me puedes fallar. Dale plomo a toda la gente que tiene que ver con Sara. ¡A todos! Necesito sembrarles terror. Yo mismo soy, patrón. A Sarita le vas a caer personalmente. No mandes a nadie. Quiero que nunca se le olvide este día, ¿entendiste? Sí, señor. Bueno, ¡Preparen sus armas, cabrón! ¡Que se van de excursión! Sara, vas a haber preferido podrirte en la cárcel que estar viva para que veas lo que hoy te voy a regalar. ¡Hola, cabrón! ¡Jerria! Vámonos, vámonos. Pues listo. El próximo paso es negociar la merca y sacarla de aquí. Como te brillan ese par de pepas versita. No, y ni creas que es por la merca, sino porque con ese dinero me voy a Teca. Ya es hora de que pague todo lo que nos ha hecho. Hey, está sonando un satelital, espérate. Hala. Oye, Tepo, gracias por todo, de verdad. Te voy a estar agradecida eternamente. Tú sabes que en este business la lealtad es una factura que no tiene precio. Te quedas a trabajar conmigo, ¿sí? En mí siempre va a tener un aliado, mi señora. Voy a ser su perro guardián. Me imagino que mi chavita va a ser como tú cuando tenga tu edad. A leguas veo tu gran corazón, de veras. Hey, liberaron a Quintanilla. El sobrino montó un operativo y lo bajó del avión en donde lo traían. ¿Mi padrino está bien? Pues eso espero, pero ya va camino al rancho. Bueno, pues busquemos a Salvador y nos encontramos todos allá. Vamos. ¿Dónde estoy? ¡Quítate! ¿Quién eres tú? Tranquilo, hombre. ¡Ayúdame, por favor! ¡Sáquenme de aquí! Tranquilo, por favor. Esto es un hospital militar, estás tranquilo. ¡No! ¡Ese hombre nos quiere matar, se lo juro! ¡No, es el Teca Martínez! ¡Se los juro, es el Teca Martínez! No hay nadie, no hay nadie. Por favor, No hay nadie, tranquilo. Por favor, mamá, ayúdame. Tranquilo, tranquilo. No sé ni cómo pedirte perdón, Araceli. Siento que a tu marido lo mataron por lo que te hice prometerme. No, no es así. Yo sabía en lo que me estaba metiendo. Y lo hice por Sara, no por ti. Estoy aquí para lo que necesites. Pídeme lo que quieras. Enterrar a mi Plutarco. Eso es lo que quiero. Ponerle 50,000 rosas rojas en la tumba. Es por cada año de felicidad que me dio. Y despedirme de él como Dios manda. Ya mandé a que lo buscaran. Y tendrás las rosas que quieras. Pues, ¿qué onda, Ara? Te estamos esperando todos aquí para ensayar, para la tocada del fin de semana. Pasó una desgracia, Horacio. No cuenten conmigo. Al único sitio que voy a ir es al entierro de mi Plutarco. Ayer lo asesinaron. ¿Qué? ¿Cómo que lo mataron? ¿A quién mataron? No estoy para nadie, Horacio. Busquen a otra para que se encargue del negocio. Mi vida se acabó. Veo que estás a punto de graduarte. Sí, me faltó muy poco, pero bueno, por cuestiones de la vida y el destino no pude terminar, pero nada más me falta tantito y ya. Nada más siento. Gracias. Y dime, ¿tú realmente te comprometerías con tu trabajo? Claro que sí. Para eso estoy optando el trabajo. Trabajar con usted sería un honor, señor. Y supongamos que un familiar tuyo, tu hermana, por ejemplo,
se enfermara gravemente, ¿me pedirías permiso para faltar al trabajo y estar a su lado? Muy buena pregunta, señor. Yo pienso que sí, que primero está la chamba. Además, no tengo hermanos, así que no me tengo que preocupar por eso. Primero está la chamba, muy bien. Y además no tienes hermanas. Pongamos otro ejemplo. Tu mamá. ¿Qué pasó con ella? Digamos que tu mamá se involucra en un caso de corrupción y tú la descubres. Te puede hundir la carrera como abogado y debes enjuiciarla. Pero tienes el dilema ético y moral como abogado de hacer cumplir la ley. Y como hijo de no querer encarcelar a tu mamá. ¿Qué harías? Yo... Dile lo que piensas, lo primero que se te venga a la mente. Bueno, yo creo que sí la sentenciaría. Digo, no importa si es mi madre. Para eso estoy siendo abogado, para hacer cumplir las leyes. Bueno, no hay ninguna ley que se respete en este país. ¿Cómo se va a escapar un capo de la droga que está rodeado en una caja con guaruras? ¿El presidente de la República diciendo que no hay ley en México? Tú sabes de lo que estoy hablando. ¿Ya viste las encuestas? Tengo menos popularidad que Caldera a la misma altura de su sexenio. Y lo peor es que se escapa Quintanilla y no puedo presentarlo como un logro de mi gestión. Carajo, estoy que me lleva la chica. Te dije que no liberaras a Sara. Nadie quiere por presidente un hombre que indulta delincuentes. ¿Sabes qué es lo peor? Que van a abrir una investigación para saber qué es lo que pasó con mi jefe de seguridad, porque está desaparecido. Y van a interrogarlos a todos. Tengo que solucionar esto yo solo. ¿Una investigación? Ay, no, Dios mío, mira cómo te dejaron. Ay. Cálmate, Pepina. La pinta es lo de menos cuando sabemos que el Teca Martínez anda rondando por la casa. ¿Qué saben de Manuel y de Sara? No deben de tardar. Fueron a ver al hijo de Sara. Nos dijeron también que libraron los ataques del Teca de puro milagro. Y yo sabía que no era buena idea ir a atacarlo a su propia casa. Y mucho menos viajar a Colombia con esa mujer. No, y después de esto, el Teca Martínez no va a descansar hasta beberse nuestra sangre. Necesitamos reclutar más hombres. Pero lo malo es que andamos cortos de feria. Tú tranquilo, tío. Yo tengo gente que me debe favores. Por algo soy tu mano derecha, ¿qué no? Ya luego vemos cómo les pagamos, no te preocupes. Gracias, Eric. Hay que esperar lo peor. Y tener un cuerno de chivo en cada mano, ¿eh? Pues aquí los vamos a estar esperando, Tito. Para que en vez de nuestra sangre, sea la suya la que se beban. Tuvieron que sedarlo. Estaba muy agitado, alucinando y delirando. Y eso es por el síndrome ese de abstinencia del que nos hablaron los médicos, ¿sí o qué? Así es. El cuerpo de Salvador le está pidiendo drogas, pero ya le anestesiaron antidepresivos para combatirle la dependencia. Ay, mijo, ¿cómo pudieron hacerte esto? Le van a faltar años a mi vida para hacerle pagar al Teca lo que te hizo. Yo. Ve al coche y espéranos ahí. Hoy mismo me llevo a Salvador de este lugar. Sara, ¿no crees que es mejor que se quede aquí? Está mucho mejor cuidado. A mi hijo no lo va a cuidar nadie mejor que yo que lo parí. Así que lo saco ya mismo, por las buenas o por las malas. Eric, necesito hablar contigo, hijo. A solas. Hágale. Quiero que tomes este dinero y que te vayas inmediatamente. Después te consigo más y te lo mando a donde tú me digas. A ver, ¿qué jala es esta, jefa? Relájate, yo tengo mi billete. Quédate esto. Yo no voy a ningún lado. ¿No escuchaste al tío? Yo soy su mano derecha ahora. Lo mismo me dijo tu papá y a las 2 semanas lo mataron por defender a Miguel en aquel tiroteo. Fue su culpa. Y no voy a dejar que se repita la historia. Bueno, ya estuvo, ¿no? ¿Qué traes tú siempre poniéndome en contra de mi tío Miguel? A ver, el problema ese fue de mi papá, por pasado. Él sabía que las cosas estaban mal como las estaban haciendo, ¿no? ¿Eh? Sobreviví a la muerte de tu padre por ti, pero escúchame bien. Los padres no estamos hechos para enterrar a los hijos.
No es ley de vida, hijo. Si tú te mueres, yo me muero contigo, Eric. Mira, ma, tú sabes que yo no le temo a la muerte, porque para eso nacimos, y te lo he dicho 1000 veces. Pero te voy a prometer una cosita. Yo no me voy a dejar matar. Tú sabes que yo soy gallo para eso, ¿ah? Yo mi promesa la cumplo, sí o sí. Yo te voy a enterrar a ti, mami. Pero eso va a ser en 1.000.000 de años. O estés viejita, viejita, viejita. ¿Está bueno? Hágale, véngase ya. Bueno, ya estuvo, ma. Hágale. Déjeme hacer mis cosas. Te vaya a encerrarse ahí al búnker con la tía Josefina. Y si escucha los plomazos, ni se le ocurra asomar la cabeza ni salir de ahí. ¿Está bueno? Quiero decirte algo de Josefina. Te conozco muy bien y sé lo que significa esa mirada que le estás echando a la mujer de tu tío. Respeta. La familia es sagrada, hijo. No lo olvides. La familia. Me gusta la gente con actitud, que actúa del lado correcto de la historia. ¿José Ángel se queda con el puesto? Así es, ya es mi asistente. Así que te esperamos mañana a las 8 de la mañana. Bienvenido a la Procuraduría General de Jalisco. Gracias por la oportunidad, señor. Espero que hagas una larga carrera aquí en estas dependencias. Y así será. Permiso. Claro, gracias. Me gusta el chamaco. Se ve que le tiene ganas al trabajo y que quiere hacerlo bien. Tuviste buen ojo. Te dije que te iba a gustar, ¿o no? Muchas gracias por contratarlo, papá. Siempre acepto tus sugerencias, hija. Solo espero que el chamaco no falle. Sabes que no tolero ni la estupidez ni la mentira. No sé. Yo me hago responsable de lo que le pueda pasar a mi hijo. El procedimiento es completamente irregular, señora. Además de que su hijo todavía se encuentra custodiado por la policía. Espera. Mira, yo te explico, doctor. El pelado es inocente, ¿sí me entendés? Lo montaron una vuelta, eso fue todo, una trampa. A ver, doctor. Yo me hago responsable de la custodia del joven Acero por parte de la DEA. Tengo evidencia suficiente que indica que fue utilizado por el cártel de Tijuana para transportar droga como mula ciega. Su estatus ya cambió, ahora es un testigo protegido. ¿Me puede firmar? Sara, les pedí una ambulancia blindada. Está afuera esperándolos. Eric, necesito que te encargues de la seguridad de todos. Lo que usted mande, tío. Sabe que sus palabras son órdenes. Y yo doy la vida por las mujeres de esta casa. Bueno, pues entonces llévate a Josefina y a tu jefa al búnker. Necesito que hagan 3 anillos de seguridad. Ese güey es peligroso como el infierno. Y mi olfato me dice que el Teca Martínez quiere rifársela hoy. Ve con Eric. Bueno, vámonos, tita. Está buenísima la cabrón. Ah, la mejor. Eso no fue lo único que te traje. A ver. Ay. Te traje una cosa deliciosa, deliciosa, deliciosa. A ver. ¿Te gusta? ¡Ay, ándale! A ver. No, está con madre. A ver, demuéstrame que esto no solo se ve, sino que también dispara, chico. Véngase, mamacita. A ver, mírele. Ahí, école. Eso. ¿Veos qué estás haciendo? Ese es el precio de siempre, Miriam. ¿Vos lo que querés es que no se pase ni un alma por acá? No, señor, te chiflaste, vení. Pero mira, no podemos poner esos precios. Tienes que... No, señor.
Yo me voy a jugar la lotería porque es que no me lo puedo creer, mamá. Papito, no me digas que te dieron el trabajo. ¿A poco ya eres empleado del gobierno? ¡Sí! ¡Felicidades, condenado! ¡Felicidades! Gracias. Ay, te felicito, mi amor. Bien. Ay, ese es mi muchacho. Pues nada, chavas. La verdad que, ¿qué les digo? Podremos seguir ensayando y seguirle dando, pero siendo honestos, sin Araceli esto no tiene chiste, así que no se sientan comprometidas a estar acá. Si tienen algo que hacer, pues pueden irse. Gracias y buen día. Deliciosa, ¿cierto? Está buenísima esta madre. Hasta me dieron ganas de probar este juguetito berraco que me trajiste. Ya llegaron esos perros. Quédate tranquila, mami, que donde Quintanilla nadie nos va a molestar, ¿oíste? Desde que mataron a Vicente no he podido estar tranquilo. ¿Esta ambulancia aguanta plomo? Sí, Sara, tiene el máximo blindaje. Gracias, Marcelo. La señora de acero.